Es que si tuviéramos que buscar una meditación potente, cuando uno no tiene mucho tiempo, él lleva una vida complicada, una meditación que me sirva para enfrentar las dificultades, los problemas. Si tuviera que elegir una meditación, ¿qué hago? Si tengo problemas de estrés o ansiedad o enfado, ¿cuál es la meditación? ¿Qué hago? De todas las meditaciones. Una de las mejores, de las que tienen más poder, más prácticas, más efectivas, es meditar en la compasión. Meditar en compasión. Es que si no tengo mucho tiempo, lo mejor es aprender a meditar en compasión. Lo que más resultado me va a dar. Sí, lo que más resultado. Aunque no sea la meditación, la práctica que esté más de moda en estos tiempos, aunque no sea eso, eso no significa nada, es una de las más potentes que hay. Aprender a meditar en compasión. Es que no es solamente meditar, sino saber meditar en la compasión. Y aprenderlo es lo que realmente vale la pena. Es que compasión se define como el deseo, ¿sí? Deseo de liberar a todos los seres del sufrimiento. Deseo de que termine el sufrimiento del mundo y querer contribuir a ello. Es que la primera cuestión es ¿qué es el sufrimiento? ¿Sí? O sea, la primera cosa para meditar en compasión es entender el sufrimiento. Y luego quiero que el sufrimiento desaparezca y quiero contribuir a ello. Es que lo primero es eso. Y hay 3 niveles de sufrimiento, con lo cual ahí podríamos decir que hay 3 grados de compasión. El primero, el sufrimiento cotidiano, el sufrimiento de enfermar, de los conflictos en las relaciones, de experimentar pérdidas, frustraciones, las frustraciones de la vida, el sufrimiento cotidiano. Entonces, al ver ese sufrimiento, cuando veo a alguien, por ejemplo, enfermo o sin trabajo, a esa compasión, ese querer ayudarle. Un nivel más sutil es el sufrimiento, se llama ver el sufrimiento del cambio, de la impermanencia. Y esto se refiere a cómo todas las personas, todos estamos condicionados por nuestras necesidades. Necesitamos seguridad, necesitamos sentirnos libres, necesitamos vínculo, conexión con los demás, necesitamos sentir que tenemos cierto control sobre las cosas de nuestra vida. Y sin embargo, nunca podemos tener lo que necesitamos porque todo es impermanente, porque todo cambia. Aunque lo consiga, lo voy a perder. Entonces el sufrimiento de la impermanencia, de nuevo, me lleva a un nivel de compasión, a un grado de compasión. Y el tercer sufrimiento es más sutil, más difícil de apreciar. Es el sufrimiento cuando alguien personaliza todas las experiencias. Ese sentir, esto es mío, esto me está sucediendo a mí, esto soy yo. Ese es el sufrimiento más sutil, es el origen de todos los sufrimientos. Entonces ver eso en alguien, cuando soy capaz de apreciar que eso también es sufrimiento, eso me lleva a otro grado de compasión más sutil. Así que depende de cómo comprendo el sufrimiento también, la compasión. Ahora,
Una vez que hemos decidido cultivar la compasión y queremos usar la compasión para afrontar todos los problemas, dificultades de la vida, limitaciones, bloqueos, todo lo que sea, todo lo que es complicado en la vida, voy a usar la compasión. Nos encontramos una serie de obstáculos, una serie de dificultades que tenemos que ir resolviendo. Y la práctica, si hay una suficiente sinceridad con la práctica de la compasión, la misma compasión de alguna manera me obliga a vencer estos obstáculos. Uno de los obstáculos, uno de ellos que tenemos que enfrentar es esas creencias, opiniones de cómo tienen que ser las personas, cómo tiene que ser alguien, qué es lo correcto, lo adecuado. Eso va a limitar la compasión, porque si me encuentro con alguien que no es como tiene que ser, va a ser muy difícil sentir compasión. Es que todas mis normas, reglas sobre lo que es correcto, cómo se debe ser, lo que es ser bueno, lo que es ser malo, lo que es positivo, lo que es negativo, todo eso se puede convertir en un obstáculo para una compasión genuina, universal, hacia todos los seres. Es que hay un proceso de ir soltando esas opiniones de cómo tiene que ser la gente. Otro de los obstáculos que tenemos que enfrentar, que tenemos que resolver para cultivar la compasión, son todos esos estados, pensamientos, ideas que uno juzga en sí mismo. Todo eso que juzgo en mí, todo eso que no me gusta en mí, eso que intento ocultar de mí, que de algún modo reprimo o por lo que me siento culpable o me da vergüenza, todo eso se va a convertir en un obstáculo a la compasión. Porque quiera o no, eso que hay en mí lo voy a ver en los demás. Y cuando lo veo en los demás, puesto que lo juzgo, lo culpabilizo, lo critico, va a ser un problema a la hora de sentir compasión. Es que la compasión me pide una sanación interna, un estar en paz conmigo mismo, sobre todo dejar de juzgarme, culpabilizarme. Otro problema con la compasión es cuando uno está muy dominado por tendencias emocionales. Las emociones me controlan y, lógicamente, si quiero sentir compasión y lo que siento es ira, lo que siento es enfado, apego, envidia, no hay nada que hacer. Es que hace falta un mínimo de control sobre los estados emocionales negativos, tener herramientas para dominar esos estados, esas tendencias emocionales, que sea lo que sea que me suceda en la vida, a ser capaz, en la habilidad, en lugar de sentir, por ejemplo, enfado, sentir compasión. En lugar de sentir celos, sentir compasión. En lugar de apego, compasión. En lugar de vanidad, compasión. Esa es la práctica, eso es lo que quiero conseguir también. Otro de los obstáculos que me obliga a vencer la compasión, la práctica de la compasión, es el miedo, las inseguridades. Cuando me siento inseguro con los demás, cuando tengo, no sé, miedo a que me rechacen, o miedo a caer mal, o miedo al conflicto, no voy a poder tener compasión, o mi compasión va a ser limitada.
es que hay un trabajo con el miedo, con las inseguridades, sobre todo en relación con los demás. Ser capaz de no tanto no tener miedo, sino que el miedo no tenga ningún efecto sobre mí, que el miedo no me controle. Solo de esa manera hay la libertad para sentir una verdadera compasión por los demás. Bueno, otro de los obstáculos es la idea que uno tiene de sí mismo. Esto, por un lado, significa las diferentes identidades en las que uno está atrapado. Cuando estoy en un yo, digamos, por ejemplo, un yo muy controlador, o estoy en un yo muy rebelde, o estoy en un yo muy sentimental, cualquier yo en el que estoy atrapado se convierte en una limitación a la hora de sentir compasión, me impide. Si estoy, por ejemplo, en eso, en un yo controlador, es muy difícil, porque la compasión es actuar de la forma como el otro necesita para liberarse del sufrimiento. La compasión me pide una flexibilidad, y el yo, la identidad, me ata, me atrapa en algo más rígido. En otro nivel está no tanto la identidad, sino la idea que uno tiene, la imagen que uno tiene de sí mismo. Que sería, por ejemplo, cosas como soy incapaz, o soy débil, o soy poco lúcido, o estoy indefenso, o soy malo. Esa identidad, esa imagen de mí me va a impedir también realmente hacer algo, ayudar al otro. Si yo me siento, hay un sentimiento de miedo, de incapacidad a la hora de plasmar la compasión, voy a sentirme que no puedo, que no soy nadie, que yo voy a hacerlo mal o algo así. Es que también la imagen, la compasión, el trabajo con la compasión me pide que resuelva. Entonces lo que estoy diciendo es por un lado, estos son los obstáculos, ¿no? Pero al mismo tiempo, trabajando la compasión, me encuentro con los obstáculos, y la sinceridad, la honestidad con el trabajo de compasión me obliga a vencer estos obstáculos. Me limpia, me sana. Y un último obstáculo que quiero mencionar también digamos, nuestro nivel, el nivel de evolución en el que uno está. Es decir, la compasión que uno puede ejercitar sobre los demás está limitada. El techo, digamos, es el nivel de conciencia que uno tiene, el nivel de evolución en el que uno está. Es decir, si no evoluciono, si no hay una evolución personal, no puede haber una compasión genuina. Y por mucho que uno quiera, sí, por mucho que uno lo desee, por mucho que uno crea en la compasión, si no hay una transformación interna, no puedo sentir esa compasión. Por ejemplo, poniendo un ejemplo básico, muy simple, hay un cierto nivel de conciencia, digamos, en que solo puedo sentir empatía hacia las personas afines, a las personas que digamos que le gusta lo mismo que a mí, o tienen los mismos valores, o creen las mismas cosas. Ese nivel de evolución solo puedo sentir empatía. No puedo sentir empatía hacia alguien, simplemente no puedo, no soy capaz, por mucho que quiera. No puedo sentir empatía, por ejemplo, a alguien que le gustan cosas diferentes o tiene otra forma de pensar. Me resulta imposible. Entonces ahí es muy claro como la compasión está muy, muy limitada.
Entonces solamente cuando uno evoluciona, llega a un nivel, a un grado mayor de madurez, digamos, cuando eso ocurre, puedo sentir empatía hacia personas que le gustan cosas diferentes o tienen principios, valores diferentes. Es que hay toda una serie de estadios evolutivos que es preciso avanzar, para realmente que la compasión sea cada vez más auténtica. Y ese es también otro de los obstáculos. Es que la compasión que tengo hoy, el grado de compasión que puedo sentir hoy, está limitado por mi nivel de evolución, mi nivel de madurez. Entonces, si estoy trabajando la compasión, me obliga a madurar más, a evolucionar más y vencer este techo en el que estoy hoy. Así que, entonces, en resumen, la cuestión es, una vez que entiendo lo importante, lo útil que es esta cualidad, esta virtud de la compasión, también es preciso ser consciente de los obstáculos que tengo que vencer y enfrentar, y ponerme a ello. Entonces, cuando tenemos compasión, da igual lo que suceda en la vida. Nada puede tumbarte, nada puede vencerte si uno tiene compasión.